Aleluya. Esto significa que la iglesia no es un lugar principalmente para hablar sobre Dios, no, o para hacer cosas para Dios, no. La iglesia es el lugar para estar con Dios y Él con nosotros. Fíjense qué cosa más extraordinaria. A veces, de hecho, la Biblia dice que Dios es por nosotros, por. Escuchen el concepto por. Y también dice que Dios es con nosotros. Pero una cosa es por nosotros. Por ejemplo, cuando si Ricardo le pasa algo por ahí, que alguien viene a tratar de buscar problemas con Ricardo, y entonces Rubén se levanta y dice, ¿qué pasa? Ricardo es un siervo de Dios, no te metas con él. ¿Qué está haciendo Rubén? Intercediendo, ¿verdad? Él es por Ricardo. Pero si Mari viene por acá y me dice, Rosa, vamos a comprar, después que saquemos aquí, vamos a comprar algo ahí. Pues también yo te acompaño. Yo estoy con Mari, con. Ve que Mari me acompaña a mí y yo la acompaño a ella. Entonces, ¿qué pasa? El concepto por y el concepto con son dos cosas diferentes. Yo puedo estar con Mari y no estar por Mari. ¿Me comprende? Puedo estar a lo mejor de espalda con Mari y no estar en comunión con ella. Quiere decir que eso no es estar con, no es estar por. Estoy con físicamente, pero no por ella. No la defiendo, no la ayudo, no la respaldo, ¿verdad? No soy por ella. Pero otra cosa, además de esos dos conceptos, es estar en nosotros. Jesucristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven el concepto en, que es diferente a con y por. No sé si me están entendiendo. Amén, amén. Pero el asunto es que más de estar con, por, el Señor está en nosotros. Ahí se resumen las tres cosas. Él está en nosotros, está con nosotros y es por nosotros. ¿Cuánto bendice el Señor? La diferencia a nosotros que como miembros, los unos de los otros, muchas veces estamos aquí unos juntos, pero no estamos por nadie. No estamos el uno por el otro. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aleluya. ¿Me siguen? Eso me lo dio Dios. Eso yo no lo busqué en libros. Eso vino de inspiración del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hace unos días yo estaba preparándome para predicar, bueno, no unos días, hace unos años. Rectifico. Y el Señor me dio eso, esos tres conceptos. Y digo, wow, la verdad que el Señor también es filósofo. Él sabe filosofar y sabe y mete a uno en las profundidades. Cosas que a veces uno ni las piensa, ni las tiene en la mente. Porque de Él es el saber. Amén. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Como la iglesia no es un edificio literal, esta es un grupo de personas en el cual Dios está presente constantemente, las 24 horas del día. Ahí no hay que estarle mandando telegrama para nosotros hacer cita con Él, porque Él está las 24 horas del día. ¡Aleluya! Todos los días, los 7 días de la semana y los 365 días del año, los 12 meses del año, para ser más exacto. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Oh, qué lindo. Aleluya. Hermano, si asistimos a la iglesia, pero Dios no está presente, la realidad fundamental de la iglesia como templo no está ocurriendo. Eso es así. 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, Pablo describe lo que debe ocurrir cuando un no creyente o persona común y corriente se encuentra con la iglesia. Como usted y conmigo. Dice que esa persona, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene a Dios, no tiene el Espíritu de Dios, pero nota la diferencia que hay entre la iglesia y los del mundo. ¿Por qué? Porque Dios está con la iglesia y en la iglesia y por la iglesia, pero no con el mundo. Alabado Jesús. Usted es una persona privilegiada y yo soy una persona privilegiada, y esto nos debe motivar a nosotros a servirle al Señor con excelencia. Amén. A no darle
sabijas al Señor en nuestro servicio. Cuando me sobra tiempo, yo voy a la iglesia o al templo. ¿Ven que lo decimos? Cuando me sobra tiempo, yo voy al culto. Hoy, si la muerte toca, tú le vas a decir a la muerte, espérate un momentito, que tengo que trabajar, o que tengo que ir allá de compra, o que tengo que hacer esto. Tengo que limpiar mi casa. No. Vive Dios. La muerte va a ser como el chiste de Juan Cerlao. Como no está Juan Cerlao, me llevo este coco pelado. Y era Juan Cerlao, disfrazado. Oh, por más que te disfraces, nos lleva. Y si no estamos a cuenta con el Señor, oiga, eso es terrible. Yo no quiero pasar por eso. Eso es algo increíble. Cuando ni los miembros de la iglesia ni los visitantes pueden reconocer la presencia de Dios, entonces la iglesia, como el templo de Dios, no se está manifestando en medio nuestro. ¿Ustedes oyeron eso? Ahora, una segunda implicación de que Dios está en su hogar, la iglesia, acuérdense, es que Dios tiene que ser el anfitrión y no el visitante. Hay gente que dice, hasta yo lo decía, pero ya gracias a Dios salí de ese error. Señor, yo quiero que tú seas huésped invisible en mi casa. ¿Qué error? Un huésped no es un dueño, el Señor. Un huésped es alguien que usted invita, a un allegado, que está un rato y se va. O tal vez usted lo hospeda 2 o 3 días, pero se va. Vive el Señor. Y si está muchos días y usted ve que no trabaja, aquí en Nueva York, se decía algunos años atrás que cuando uno venía de Puerto Rico para acá, para casa de alguien, fuera familia o quien fuera, estaba unos días, pero después de los 3 días muerto apesta. ¿Verdad que sí? Si no trabaja, mira, coge viaje. Por tanto, no podemos decirle al Señor, sé huésped invisible en mi casa, porque Él, aleluya, no puede ser el visitante, sino el anfitrión. Si Él es dueño y Señor de mi vida, de la tuya, aleluya, Él no puede ser un invitado. Él es el dueño y tiene que sentirse cómodo en su casa. Porque la iglesia, el pueblo reunido y no el edificio, es el hogar de Dios. Él está en control de las actividades y Él pone las pautas. Se podría pensar que estamos confundidos de quién es el dueño del hogar, ya que muchas veces tratamos a Dios como el invitado y actuamos como si la iglesia nos perteneciera o como si nosotros fuéramos dueños de nosotros mismos. Sabéis que nosotros no somos dueños, dice el apóstol Pablo, por ahí en uno, que no soy vuestro, dice. Y que nada es vuestro, sino que todo es de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestro ministerio le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores, servidores. Aunque Dios nos ponga en la cima, no somos otra cosa que servidores. Jesucristo enseñó y dijo, cuando hayan hecho todo, decid, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces yo pienso, si Dios llama a siervos inútiles a aquellos que haciendo lo que tienen que hacer, ¿cómo llamará a los que no hacen nada? Porque hay gente que no hace nada nunca. Y son tan conformes, hermano. Y son tan conformes. ¿Cómo los llamará Dios? Si haciendo lo que tenemos que hacer, el Señor nos dice, digan que son siervos inútiles. ¿Cómo nos llamará Dios a aquellos que no hacen nada? Que se levantan por la mañana y ni tan siquiera 15 minutos dan de oración a Dios. Que cogen la Biblia solamente cuando vienen al templo. Que usted los manda a buscar un texto y no saben, tantos perdidos buscando Génesis, lo están buscando por ejemplo para Apocalipsis, porque nunca cogen la Biblia en la mano. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que pueda adorar a Dios? Oh, gloria. Si Dios es el dueño, entonces son sus valores los que se reflejarán en la iglesia. Hello. Oh, a veces Dios utiliza al pastor, al líder, y el pastor Dios lo ilumina trayendo cosas nuevas, pero este pastor está loco. ¿Pero qué es lo que está haciendo este pastor? Este hombre carece de visión. El que carece de visión eres tú, que en vez de estar orando por el pastor para que Dios amplíe y lo bendiga en ese proyecto, está criticando.
el varón dijo ahorita, es el pastor, el evangelista, no sé. Dije pastor, bueno, que a veces hay que nadie que empuje la carreta, ¿verdad? Oh, eso es en todo lugar, hermano. Pero bienaventurados aquellos que sí ayudan a empujar la carreta. Su parte en el Señor no le será quitada. Aleluya. Siéntase bienaventurado, porque usted es parte de la iglesia del Señor. Entonces, si Dios es el dueño, la iglesia será un reflejo de su carácter e intereses y no los nuestros. ¿Entendieron, hermanos? Si Dios es el dueño, la iglesia será un reflejo de su carácter, o sea, del carácter de Dios e intereses de Dios y no los nuestros. O sea, hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no lo que a nosotros nos viene en gana hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una tercera implicación de que Dios está en su hogar, la iglesia, es que la iglesia debe ser un lugar donde Dios se sienta cómodo. ¿Dicen amén? Nosotros no nos tenemos que justificar cuando estamos en nuestro hogar. A mí nadie me tiene que decir, cuando yo llego allí, yo me quito todo esto que tengo puesto, que da tanta calor y no estoy sudando. Loca, pues cuando llego a mi casa, me quito todo esto, me doy un baño y me pongo algo cómodo. Nadie me puede decir, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Lo primero que debe decir, yo estoy en mi casa. Y si Rubén, mi esposo, llega y se quita los zapatos, las medias, se pone cómodo, se bebe un vaso de agua, se come lo que hay allí en la nevera, ¿quién le puede decir no lo haga? Si él es el dueño de la casa, él es la cabeza del hogar. ¿Ah? Él se tiene que sentir cómodo. En ningún sitio él se siente. Ay, cuando salimos a veces que estamos todo el día afuera y llega a casa y se sienta, él dice, ay, qué bueno es estar en casa. Y cruza la pierna, siempre dice eso. Porque no hay nada mejor que estar en casa. Porque allí usted es dueño y señor, usted reina. Y usted hace lo que usted quiera con libertad. Y estos días escuché a un vecino que dijo que la mujer metió un hombre allí que lo vio por la calle y lo tuvo por 2 o 3 días y lleva meses en la casa. Y el hombre borracho se dio 2 o 3 palos para recobrar el valor y decirle a la mujer, yo no puedo, no me siento en libertad aquí con este hombre aquí. Y es verdad. Aleluya. No me siento en libertad. Si yo quiero desnudarme, quitarme y ponerme un pantalón corto, primero que sea, en mi casa no lo puedo hacer, o tú también, la esposa. Porque hay un hombre que ni tan siquiera es familia. No es que no seamos hospedadores, la Biblia dice que seamos hospedadores, y eso es bueno. Pero hermano, todo tiene un tiempo. Si alguien lo hospeda a usted, no se mande, como dice en Puerto Rico. Hay gente que le dan poco y quieren salir guiando. Oh, bueno, estos son dichos de Puerto Rico. Todo tiene su tiempo. Si a mí me pasara algo, Dios no lo quiera, y Mano Francisco lo tuviera que hospedar en su casa, ya, yo saco a Mari de la cama. Yo no lo voy a sacar de la cama, esa es su cama y él tiene que dormir con su esposo. Si hay un solo sofá, pues en el sofá que yo tengo que dormir. Pero si ellos me dieran, ¿cómo se dice? Hospedaje por 2 o 3 días, no voy a estar 1 año metido ahí en la casa dándole candela a esa pobre gente. ¿Verdad que sí? Viviendo de gratis, comiendo de gratis y después sin trabajar. Y después también algunos quieren entonces poner pautas. No me gusta esto. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Gloria a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Nosotros no tenemos que justificar cuando estamos en nuestro hogar. No tenemos que darle razones a nadie en nuestra casa. ¿Verdad que no? Pues mire, hermano, somos aceptados tal y como somos. Si Dios está en su hogar, la iglesia, nosotros no le vamos a pedir a Él que se justifique a sí mismo. Lo aceptamos por quien las escrituras dicen que Él es. En una ocasión, Él le preguntó a los discípulos, oye, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces unos le dijeron, oh, algunos dicen que tú eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, otro uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, iluminado por el Espíritu, porque hay que estar iluminado por el Espíritu para entender y ver las verdades eternas y la deidad de Jesucristo, que muchos la niegan, pero la iglesia no. Amén. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos lo alaban? Bienaventurado eres Pedro.
Pedro. Porque no, y le cambió el nombre de Simón a Pedro. Porque significa piedra. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, aleluya, edificaré mi iglesia. Aleluya. Sobre esta verdad que tú acabas de decir. Sobre la verdad de que yo soy. Y ese yo soy lo identifica con el Padre. Porque cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, dile al pueblo que yo soy que mandó. Cuando Cristo fue apresado, cuando lo fueron a apresar, estaban buscando a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. Aquella gente retrocedieron, cayeron para atrás. Porque ese yo soy lo identificó con el Padre. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero, aunque Él es dueño y Señor de nosotros, Él no entra si nosotros no le damos la oportunidad. La oportunidad de entrar o le abrimos la puerta voluntariamente y decirle, entra. Sé tú el dueño. Alabado el Señor. Aduéñate de mi vida. Aduéñate de mi ser, de mi voluntad, de mi ego. Alabado sea el nombre del Señor. Y haz morada en mí. Naturalmente, como Él es caballeroso, y algo más que un caballero es el Señor, Él no entra si nosotros no le damos esa oportunidad. Por eso es que Él dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 30, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿No es maravillosa la doctrina del Señor, hermano? Esto es lindo. Esto es hermoso. Esto es grandioso, hermano. Si la iglesia se sentara a meditar y a valorar lo que somos, aleluya, nuestra identidad, y nos identificaremos más con Cristo y le serviríamos mejor, le daríamos una vida, un servicio de mayor calidad y entrega. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Nos entregaríamos incondicionalmente a Él. Haríamos como dice el apóstol, aleluya, que dice de Cristo, que dijo, haya pues en vosotros. A mí me encanta ese pasaje bíblico. Este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó, se humilló hasta lo sumo. Miren, hermano, tomó forma de siervo. De siervo, gloria a Dios. Se desprendió por un momento de su gloria, no de la deidad, porque siguió siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero de su gloria eterna, de la cual Él tenía derecho para venir a identificarse con los humanos y morir con la peor muerte, muerte de cruz. Siendo, dice la Biblia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo para la gloria de Dios Padre, porque fue la voluntad del Señor, aleluya, salvarnos a través, aleluya, del sacrificio de Jesucristo. Y solamente Jesucristo fue el único que pudo, aleluya, satisfacer, el único que satisfizo las demandas de Dios en relación, aleluya, a la salvación del hombre. Que estaba caído, que estaba perdido, sin esperanza, que había pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos lo alaban? La iglesia se edifica con personas. Yo quisiera tener más tiempo, pero no, yo creo que no voy a poder terminarlo. Personas llamadas y sacadas afuera, separadas, ya no como extraños, como peregrinos y extranjeros. O sea, somos peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra, pero no para Dios, no como cuerpo de Cristo. Somos aceptos en el amado. No se olviden. Somos aceptos en el amado. Dios nos aceptó. Porque antes estábamos lejos, pero los que antes estábamos lejos, ahora el Señor nos hizo cercanos. Nos preparó cuerpo, Dios. El sacrificio pascual fue Jesucristo.
Aleluya. Oiga, hermano, esto es tremendo. No me voy a meter ahí. Efesios 2:20 declara que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo era la primera piedra que se colocaba en los edificios antiguos. Todos sus lados tenían que ser derechos y perpendiculares. O sea, cuando hablamos de perpendicular, es la línea o plano que forma ángulos rectos con otra línea o plano. Entonces, ya que las paredes se edificaban usando como referencia el principal, o como referencia a la principal piedra del ángulo. O sea, su lado vertical tenía que ser derecho. No puede haber torcedura porque ese edificio queda así. ¿Ustedes no han visto edificios así? Que lo han hecho, no. En mi casa yo tenía un cuñado que era, mi papá decía que era chapucero trabajando. Oh, mi papá decía eso. Porque todo lo hacía virado, nunca nivelaba las cosas. Y nosotros le pagamos para que nos hiciera así, nos cerrara el balcón de la casa de allá en Puerto Rico. Y el balcón estaba así. Y yo dije, ay, Dios mío. No sirve. Entonces, su lado vertical tenía que ser derecho y perpendicular, ya que las paredes se alineaban a su borde, o sea, al borde de la piedra, amén, del ángulo. Si la piedra del ángulo no era perfecta, las paredes del edificio no iban a ser derechas y podrían desplomarse. ¿Saben qué? En Puerto Rico unos años atrás hicieron una casa bien grande y salió en la noticia que unos vecinos oyeron un estruendo bien grande a medianoche, y cuando fueron a ver, era que la casa se había desplomado completita. ¿Qué quiere decir esto? Que los cimientos de esa casa no eran firmes. Los que construyeron sobre un babote, no tenía nada, es verdad, porque Rubén trabajó en unas urbanizaciones allá en Fajardo, que él vio cuando la estaban haciendo, lo cambiaron un cielo, babote que tú tenías allá, hicieron, trajeron trozos y rellenaron. ¿Sabes? Que cuando se edifica sobre piedra, sobre tosca, sobre algo que es fuerte, pues difícil de que ese edificio te dé, pero cuando hay algo que no tiene un buen cimiento. ¡Santo! Mire, hermano. Aleluya. El punto que trae Pablo es que la iglesia siempre debe tener a Jesucristo como su punto de referencia. Amén. Si nos alineamos con Él, la iglesia estará derecha. Aleluya. Y perdurará, porque Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber viento contrario, no va a haber corriente, no va a haber lluvia, no va a haber inundación, aleluya, que la haga caer. Va a permanecer firme, perdurará. Gloria al nombre del Señor, porque está cimentada sobre la roca y Cristo es la roca. Aleluya, la piedra angular, la de gran precio. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Si nos deslizamos, la iglesia se distorsionará y podría desplomarse. Aleluya. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice en la epístola a los Hebreos que tenemos que cuidar cómo andamos. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor como iglesia. No sea que nos vayamos a deslizar. Una grieta o una pisada en falso, como dicen por ahí, nos puede derrumbar nuestra casa. Amén, santo. Y en vez de ser morada de Dios, vamos a ser guiñapos humanos, porque la presencia de Dios se va a salir, se va a ir de nosotros. Entonces va a venir uno que va a encontrar la casa barrida y va a traer 7 demonios peores que él y va a hacer estrago. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿verdad que no? No. Dígale, no retrocedo. Dígale a su hermano que le queda al lado, no retrocederé. Si Cristo está conmigo, aleluya. Somos morada del Señor, hermano. Oh, gloria. En 1 Pedro 2:5 describe a la iglesia como edificada de piedras vivas. Describe a los creyentes individuales que forman parte de la iglesia. Esto significa que la iglesia debe ser altamente personal
relacional. O sea, comunicativa, simpática, abierta a la amistad, al diálogo, que no se encierra en sí misma. O sea, que tiene la capacidad de interactuar con los demás. Interés al entrarse a los demás en este sentido. O sea, compartir. Y compartir también las buenas nuevas de salvación. Usted sabe, a mí me encanta la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos, que la Biblia dice que ellos tenían en común todas las cosas. Que comían en las casas juntos, con sencillez de corazón. Que iban a la oración juntos. Hermoso, como una sola familia. ¿Cuántos aquí son familia? Nosotros somos familia. Mira, FIFA no me da a mi sangre. FIFA es, yo no conozco a tu papá, FIFA, ni tu mamá. Pero yo soy hija de Joaquín Marrero, para honra. Y de Josefina Quiñones. Mi papá está con el Señor, pero mi mamá vive en Massachusetts. Pero yo quiero a FIFA y si tengo que defenderla. No me atrevo a meterle un puño a nadie por ella, pero la defiendo. ¿Ah? Si yo tengo que defender a la ciudad de Mano Francisco, a Ricardo, a cualquiera de ustedes, ¡santo!, que yo conozca, yo tenga que interceder. Amén. ¿Ah? A favor. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y pertenecemos a la familia de Cristo, al edificio de Dios, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios. Entonces, tenemos que compartir, hermano. En un sentido metafórico, Dios edifica una casa espiritual a poner a todos los creyentes en su lugar designado e integrados a unos con otros a medida que concede a cada uno la vida de Cristo para unirlo a su Hijo. Aleluya. O sea, existimos, hermanos, como personas en una estructura relacional y no como ocupantes de un edificio literal. El hombre no fue creado ni tiene la capacidad para vivir solo. La persona sola, hermano, no vive una vida emocional estable, porque no fue creada para vivir sola, sino para relacionarse y hacer amistades. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no solamente implica la creación de la mujer, sino que va un poco más allá, sugiriendo que el ser humano necesita socializar con las mismas o con los mismos de su especie. Por lo tanto, tenemos que ser influyentes. Hay gente que hay que sacarle las palabras, porque esa es su forma de ser. Pero hay gente que no les gusta socializar. Hay gente que no les gusta compartir. Hay gente que no les gusta hacer amistad. Vive el Señor. No sé si por complejo o no sé si por orgullo, no sé si es por falta de conocimiento. Amén. Pero la iglesia no puede ser así. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que somos miembros los unos de los otros. Y nosotros como miembros los unos de los otros nos necesitamos los unos a los otros. La oreja no le puede decir a la nariz, como no eres oreja no te necesito. Porque si yo tengo oreja y no tengo nariz, no puedo respirar, ¿cómo voy a existir? Gloria al nombre del Señor. Bendito el Señor. Bendito sea Dios. Las aves, miren mamá, aquí tenemos un ejemplo. Las aves que son criadas en cautiverio, en jaulas, creen que volar es una enfermedad. Puesto que fueron criadas encerradas. Mientras que, por ejemplo, las ovejas sobreviven todas estando juntas o en manadas. ¿Verdad que sí? Porque una alerta a la otra y esa alerta a la otra y así sucesivamente, porque entre ellas se comunican donde hay peligro y donde se es seguro. Vive el Señor. Donde hay seguridad. O sea, se comunican. Santo Dios. Se comunican, hermanos. Y nosotros como iglesia, como edificio de Dios, como un cuerpo donde Cristo mora, tenemos que ser gente comunicativa. Amén. Comunicarnos los unos a los otros. Si los animales por instinto se relacionan entre sí, el hombre como único ser creado pensante, hermano, no es la excepción. Aleluya. Nos necesitamos los unos a los otros.
De hecho, Jesucristo también exhorta que estemos unánimes juntos. Y que dice, él dijo, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Orando en la oración, aleluya, sacerdotal. No somos libres para decidir la forma que tomará la iglesia. Las dimensiones y formas fueron, ¿verdad?, presentadas por los apóstoles y profetas del primer siglo cristiano, para que estuvieran alineadas con Jesucristo. Alabado. Cada generación subsiguiente consiste de más personas colocadas como piedras vivas en el edificio llamado iglesia. Iglesia, hermano, dije iglesia, no el edificio. Las piedras inanimadas encajan tranquilamente una al lado de la otra en un edificio físico. Es un gran reto ser piedras vivas, es verdad, colocadas juntos en la iglesia, juntos. Es un gran reto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Digo que es un gran reto. Porque hay gente que no se conforma con eso. A veces somos colocados en una pared junto a otras piedras que preferiríamos no tener cerca. Lamentablemente eso pasa. No es nuestra tarea cambiarlos o buscar otro lugar en la pared. Vive Dios. Tenemos que ser miembros los unos de los otros. Sentirnos útiles. Sentir que el hermano es útil. Sentir que el hermano es necesario. Sentir que yo soy necesaria. Gloria al nombre del Señor. Como cuerpo de Cristo. Nuestra tarea es alinearnos con Jesús y vivir en gracia y paz con las otras piedras que están buscando estar juntas como la morada que agrada a Dios. Nos necesitamos los unos a los otros, hermanos, como piedras vivas para formar este edificio que es la iglesia. No podemos estar separados, ni separados de Cristo, porque Dios, si separados de mí nada podéis hacer, ni separados los unos a los otros, porque es como la cadena, que para formar la cadena tienen que los eslabones estar como juntos, unidos, así, enlazados, entrelazados. Nosotros, para formar esa cadena, para formar la iglesia de Cristo, del Cristo viviente, tenemos que estar enlazados primeramente con Cristo y luego los unos con los otros. ¿Cuántos bendicen al Señor? Iglesia es un templo santo. Y hablo de nosotros y termino. Declara el templo de Dios. Primera de Corintios 3, 17. El cual sois vosotros, dice, santo es. Es difícil ser más claro que esto, hermano. La iglesia debe ser santa porque Él es santo. Templo de un Dios santo. Un Dios santo no puede sentirse en su hogar en un templo que no es santo. Amén. Un Dios santo que construye su iglesia con piedras vivas exige que esas piedras sean santas. Porque la iglesia es de Dios y no nuestra. Y la santidad de la iglesia tiene que ser la santidad de Dios. El adorador es un reflejo de aquella persona o ser a quien adora. Amén, hermano. Iglesia tiene que ser la santidad de Dios. Como el templo, la iglesia está diseñada para mostrar a Dios a todo el mundo. Una iglesia que no es santa provee una falsa publicidad sobre Dios. Y eso es un horror, hermano. Podríamos angustiarnos de moral o demostrar una portada real de Dios al mundo si no fuera por el hecho que tenemos un ejemplo vivo de qué clase de vida esta sería. Esta vida, hermano, se vería como la de Cristo. Así que la santidad requerida de la iglesia significa someterse a la disciplina, hermano, de permitir que el Espíritu Santo forme más y más a Cristo en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. El propósito principal de la iglesia como templo de Dios es traer la gloria a Él. Es glorificar a Cristo, no es otra. No es glorificarnos a nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Él murió para purificar un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esas buenas obras tienen que glorificar a Jesucristo. No es para nuestra propia gloria. Dios nos llamó a ser un templo santo, en el cual Él se sienta como en su casa, como en su hogar. La iglesia no es un edificio, acuérdese, es un grupo de personas, pero la iglesia es un grupo de personas donde Dios se siente como en su casa, como en su hogar, y donde las personas saben que Él está entre nosotros. Esto solo puede ocurrir cuando somos un pueblo santo. Ahora la pregunta final es, la pregunta que debemos enfrentar es esta.
¿Puede el Dios Santo sentirse como en su hogar en ti? ¿Puede Alabado el el Dios Santo sentirse como en su hogar en ti? Gloria a Dios. Porque si hay algo que es parte de tu vida que puede hacer que un Dios Santo se sienta incómodo en tu vida, entonces, hermanos, tenemos que ir a Dios. Amén. Santo Dios. Él nos puede ayudar. Nos puede ayudar a lidiar con esa dificultad, con esa situación. Tenemos que solamente abrir nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo Alabado que Dios. nos hable sobre cualquier pecado o impureza dentro de nosotros, o simplemente alguna pereza o algo. A veces no es pecado de muerte, a veces simplemente dejadez. Que a veces nos olvidamos de que nosotros, como templo de Dios, como edificio de Dios, como morada de Dios en el Espíritu, tenemos unas responsabilidades que cumplir con Dios. Porque según el Señor nos ha dado este derecho, según el Señor nos ha dado este privilegio de que Él mora en nosotros, también nos exige. Hay unos parámetros, hermano, y nosotros tenemos que cumplirlo. Mientras el Espíritu Santo te habla, yo te invito a reflexionar. Amén. No tienes que pasar aquí al frente si no quieres. Amén. Ahí mismo tú dices, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer un templo donde tú habites cómodamente, donde tú te sientas contento, donde tú te sientas libre, donde tú te sientas como en tu casa. Aleluya. Y yo te daré la gloria y la honra siempre mientras viva. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Vamos a estar en pie. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias a